Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, un placer siempre estar con ustedes. Y para mí, el honor de ser un siervo del Eterno y poder compartir esto, de verdad que es un placer poder estudiar, dialogar con hermanos que estamos buscando información para poder tener una vida más fiel en el contexto bíblico, arqueológico, cultural y histórico. Esta semana vamos a comenzar en mi estudio de los miércoles. Este estudio se está grabando un miércoles con el estudio que tengo con los hermanos que comparten conmigo en Latinoamérica y Estados Unidos acerca del libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas es un libro que desafortunadamente ha sido manipulado o mal interpretado, basado en la falta del contexto histórico, geográfico, bíblico, arqueológico y cultural. Una de las cosas que a mí me apasiona es tratar de compartir la palabra del Eterno en un contexto cultural. Por ejemplo, cuando yo enseño, yo pregunto quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Esas son preguntas básicas que siempre hago. Cuando leo un texto, yo estoy buscando la manera de entender cuando esto fue escrito, por qué fue escrito, cuándo fue escrito, dónde fue escrito, cuál es la pregunta, quién es la audiencia, cómo vivió la audiencia. Cuál era la costumbre, cuál era el idioma de la audiencia, cuál era el dialecto, dónde viven, en el norte, en el sur, en Asia Menor, en Grecia, en Roma, en Judea, en Egipto, en Persia. Porque cuando nosotros consideramos todas esas preguntas, entonces el panorama bíblico de entendimiento se facilita. Porque ahora no estamos nosotros pensando que la Biblia fue escrita a nosotros. Fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia original. Porque yo pienso que si la Biblia fuera escrita hoy día, obviamente contextos diferentes, porque ellos no tenían celulares, ni computadoras, ni esas cosas en aquel tiempo. ¿Okay? Pero hay unos principios, unos temas que el Eterno ha establecido en las Escrituras, aunque fue escrita en un tiempo diferente, en una cultura diferente, con un idioma diferente, con unas tradiciones diferentes. Pero los temas bíblicos prevalecen a través de cada etapa y cada era. Eso es lo que debemos estudiar. Convenios, lo que es justicia y bondad, lo que es honor y vergüenza, lo que es honor de un nombre, el templo, los rituales del templo, las purezas, los rituales de pureza, los rituales de protocolo de santidad y de esas cosas. Ok, antes de comenzar, porque yo quiero que ustedes sepan de dónde es que yo tengo mis recursos y dónde los saco. ¿Okay? Estoy haciendo 3 cosas a la misma vez, así que por favor tengan paciencia conmigo. Pero en nuestro estudio del libro de Gálatas vamos a estar nosotros confrontando algunos temas dentro de este libro o la carta que fue escrita desde Éfeso aproximadamente en el año 52 o 54 al 55 o 56. Fue escrita de Éfeso, que es en Asia Menor, donde se llama hoy Turquía. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, tenemos que entender el Imperio Romano, las leyes romanas, la cultura romana, también la cultura griega, y hay parte de rituales persos, porque los persos hicieron una guerra en contra de los griegos en aquel tiempo y mucha influencia de Persia entró en Asia Menor. Pero lo primero que quiero que consideren es esto. Recuerden, este estudio es un estudio de introducción a la cultura. Son preguntas que voy a hacer para que podamos reflexionar. Podemos hacer preguntas antes de entrar al texto. Okay. Primero, tenemos que considerar nosotros quién es la audiencia, de dónde sale, por qué Pablo le habló a esa audiencia. Pero muchas personas no consideran a Pablo como un abogado de inmigración. ¿Okay? Esto es muy importante. Pablo fue el único apóstol, el único de los discípulos, no era de parte de los discípulos, vino más tarde, pero que fue endosado para que él ministrara a los gentiles, a las personas de las naciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo? Bueno, la respuesta es, Pablo era ciudadano romano. Él tenía libre acceso al imperio. Para un ciudadano romano,
y ser judío encima de eso, hubiera sido muy fácil para él ir y ministrar a todas las personas, porque el acceso como ciudadano romano le abría las puertas a muchos lugares que a un judío regular no hubiera podido tener. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Hechos, cuando él fue arrestado, que lo iban a matar y él dijo, wow, yo soy ciudadano romano. E inmediatamente los soldados pararon y ahora tenían que hacer un procedimiento de un juicio. Cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas, no consideramos el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto que inició esta letra para ser escrita? ¿De dónde comenzó ese conflicto? ¿Cuál es el contexto principal de la carta? La carta tiene que ver con justificación, salvación, restauración, redención o santificación. Vamos a ver. Justificación, salvación, restauración, redención y santificación. ¿Cuáles de los 5 temas es la base del libro de Gálatas? Porque cuando yo le digo a una persona en el sistema religioso acerca de la Torá, inmediatamente me cita Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3. No, yo soy salvo por fe. No, que no hay ni judío, ni griego, ni eso. Pero en realidad el contexto del libro de Gálatas no tiene que ver con salvación. Yo creo que la palabra salvo por fe aparece una vez o 2 veces en el libro de Gálatas. ¿Okay? Pero es en el contraste de lo que está tratando a Pablo hablar al pueblo de Gálatas, en la carta a los Gálatas, ¿okay? Comparado con el conflicto que inició la carta que fuera escrita. Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? No sabemos cuál es el conflicto. ¿Dónde comenzó ese conflicto? Gálatas capítulo 2, versículo 11 nos dice que Pablo tuvo encontronazo con Pedro por un evento que ocurrió en Antioquía, en Siria, en Damasco, en Siria. Un evento que ocurrió entre ellos dos, pero no sabemos dónde es Antioquía, Siria, ¿ok? Porque hay 2, Antioch. Había una Asia Menor y una en Siria. Entonces no sabemos cuál era el conflicto para entender la carta. Pero que eso abre otra conversación acerca de, wow, si comer con una persona de las naciones era tan malo para los judíos, ¿qué pasaba en el primer siglo? ¿Y cuál era el protocolo de sentarse a la mesa con una persona a comer? ¿Y qué implicaba esas cosas? Ok. Entonces, primero nosotros tenemos que considerar cuál es la base principal del tema del libro de Gálatas. Es justificación. Justificación. Ahora, yo voy a citar un recurso. No voy a leer el recurso completo porque está en inglés, pero quiero darle unos detalles aquí que creo que es importante. Okay, acerca del libro se me olvidó ahora, el libro de Gálatas. Ok, vamos a ver aquí. Cuando nosotros vamos a la pantalla, estamos leyendo aquí acerca de lo que es el libro de Gálatas y su contexto de justificación. ¿Okay? Cuando nosotros vemos este contexto, yo quiero que usted esté al tanto de algo muy importante que necesitamos entender. Okay. Esto proviene del recurso The Zondervan Encyclopedia of the Bible, la enciclopedia de la Biblia Zondervan. Y está hablando acerca de justificación, que es el tema principal del libro de Gálatas. Justificación es la clave aquí. ¿Okay? Entonces, algo que me llama la atención mientras estoy leyendo este recurso acerca de justificación, que dice, in the scriptures, however, the term justification, voy a leer el principio. The English term justification is derived from the Latin justificare. El término justificación se deriva del latín justificare, que es una palabra compuesta de 2 palabras. Justicia o justo y el verbo facio, hacer, justo. Hacer una persona justa o tener justicia. Pero esto fue lo que me llamó la atención. In the scriptures, however, the term justification and to justify are typically used in a forensic or judicial sense. Esto a mí me llama la atención porque aquí eso le da a un contexto completamente diferente a la carta de los Gálatas o Romanos o donde quiera que Pablo habla acerca de justificación. Entonces, vamos a continuar. Más abajo dice justificación de acuerdo al apóstol Pablo. Voy a leer este párrafo porque creo que es importante, ¿ok?
even in the Epistle of the Romans, en la epístola de Romanos, the longest and most detailed presentation of justification in the Bible, que es la más detallada presentación de justificación en la Biblia. The apostle does not pause to explain these terms, but assume that his readers understand them. Oigan esto, dice, el apóstol no hace pausa tratando de explicar estos términos, pero él presume que el lector los entiende. Esto es lo que yo llevo dejando de saber ustedes, que la Biblia no fue escrita a nosotros. Por eso tenemos tantos problemas de lo que es el contexto y las denominaciones. Dice, although in his inspired written record of God's revelation, aunque en su inspirada, los escritos inspirados que fueron ejecutados en la revelación de Dios de salvación a los pecadores, el apóstol usa una picture words, como decir unas palabras que tienen como un mensaje para describir la acción que representa redención o reconciliación. En Romanos 3:24 habla acerca de siendo being justified as a gift by his grace, siendo justificado como regalo de su gracia. Through redemption, a través de la redención que se encuentra en Yeshua el Mesías, ¿ok? Y en Romanos 5:11 que habla acerca de, and not only this, but also we are boasting in God, estamos nosotros celebrando en Dios, through our master, a través de nuestro amo Yeshua el Mesías, a través quien se nos dio, hemos recibido nuestra reconciliación, ¿ok? Entonces, his favorite terms are dikaisine, que es una cognate, que es una compuesta, okay? Whether Paul speaks of justification by faith or its opposite, justification by works, cuando él habla acerca de justificación por fe o justificación por las obras, the meaning of the word by itself is basically declarative or forensic. Dice, el significado de la palabra independientemente es algo declarativo o forense. Que the word forensic, este es importante. Dice, the word forensic, la palabra forense, está utilizada en conexión con la ley, con un procedimiento de juicio o una discusión pública o debate. Una persona justificada por las obras se fuera pronunciada justo porque él o ella hizo los necesarios trabajos y el juez lo confirma. God pronounces sinners righteous. Oigan esto, Elohim pronuncia a los pecadores justos por el trabajo del Mesías que hizo por ellos. ¿Ok? Quiere decir que en los dos casos el hecho de juicio se justifica y es forense. Tiene que ser legal. Ahí aprendimos algo muy importante. En eso nada más hemos aprendido algo muy importante. Una, que Pablo no está describiendo los términos a esa audiencia porque todos los entendían. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, hay un recurso. Ahora voy a entrar un montón de recursos antes de continuar en el estudio, ¿ok? Dice, prostitución, sexualidad en la ley en Antiguo Roma. ¿Ok? Le voy a presentar todos estos recursos que yo he podido tener el privilegio de obtener y poder leer. Los libros que le voy a presentar, he podido leer o todo el libro o unos capítulos de cada libro. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no sé nada todavía, estoy aprendiendo. Pero para que tengan una idea del nivel de estudio que uno tiene que tener cuando uno hace esas preguntas. En realidad, el estudio de hoy es para compartir con ustedes más una metodología de cuál es my approach, cuál es la forma que yo veo las escrituras y la estudio. Muchos de ustedes me preguntan cómo es que yo he podido hacer conexiones aquí y allá. Entonces, en vez de darte un estudio, darte la información, yo prefiero compartir con ustedes la metodología que hasta este momento me ha ayudado a mí poder entender estas cosas. No quiere decir que es el único o lo mejor, sino es la forma que el Eterno me ha dado a mí para poder entender, ¿ok? Lo quiero compartir con ustedes. Pero en ningún momento quiero que vayan a pretender o pensar que yo pienso que sé más que ustedes, sino que he podido tener los recursos. Tristemente, ninguno de estos recursos se encuentran en español, ¿ok? Y eso me da mucha tristeza con el pueblo latino, porque a veces nosotros nos enfocamos en un punto teológico y pensamos que estamos correctos en lo que pensamos nosotros. Y cuando leemos un libro en su contexto, nos damos cuenta que estamos equivocados en nuestra forma de pensar hoy. Y no tenemos forma de adaptarnos porque no tenemos acceso a los recursos. Y por eso es que yo quiero compartir con ustedes estas cosas, ¿ok? No quiero que piensen que lo agarro del aire.
no, sino que yo tengo que poner mi tiempo para estudiarlo para poder hacer esto. Ok, prostitución, sexualidad en la ley de Roma, en Antiguo Roma. Esto es bien importante, porque aquí te explica muchas cosas acerca de la ley romana y cómo ellos ejecutaban juicio. Y es importante porque lo que es el pecado moral es algo que Pablo está hablando continuamente a través de la carta primera y segunda Corintios, Romanos, y todas estas cartas está lidiando con lo es el estilo de vida romano, de su perspectiva moral, de sus rituales de religiosos, y cómo Pablo está enseñando la Torá para redirigirlos a lo que es la santidad del Eterno. El próximo libro es muy importante en referencia a 1 Corintios capítulo 8 y 10, en su contexto cultural, pero si entendemos el contexto cultural de lo que era comer a la mesa con una persona cuando la comida se dedicaba a los ídolos, vamos a entender el libro de Gálatas y el conflicto en Gálatas capítulo 2 versículo 11. ¿Ok? Esto es muy importante. Se llama Dangerous Food. 1 Corinthians chapters 8 verse to 10, chapters 8 to 10 in its context. ¿Ok? Este libro se lo recomiendo para los que hablan inglés. Por favor, consíganlo. Que le va a explicar detalladamente muchas cosas interesantes acerca de por qué no podían comer comidas sacrificadas a ídolos. También hay otro libro de esa índole que fue escrito por John Photopoulos. Examina los templos, los cultos en Roma, Corinto, y también explica lo que se llama Foods Offered to Idols in the Roman Corinth. La razón por qué es importante, porque todo esto prevalecía a través de todo el Imperio Romano. ¿Okay? Muy buen libro, por cierto, pero es scholarly. Es uno que tiene muchas referencias y estudios. Cada vez que usted ve muchas referencias así, esos libros son validados. No son alguien escribiendo por escribir. Es algo que tienen que estudiar y verificar, porque son de gente ya que tienen credibilidad como gente de educación, ¿no? Este libro es el más importante que yo les recomiendo a cada uno de ustedes. Búsquenlo, ¿ok? Es la autoridad en realidad de lo que es el culto imperial, by S.R.F. Price. Rituales y poder, The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Ese se llama el culto imperial en Asia Menor. Y es algo importante aquí, porque cuando tú abres las primeras páginas, te da unos mapas. Y estos mapas son sumamente importantes. Ok, te voy a leer por qué. Cuando yo entendí parte de este libro, me ayudó tanto. Por ejemplo, en Asia Menor, que es donde todas las cartas de Pablo está hablando, se llama Turquía hoy día, ¿no? Y Galacia está aquí, en el centro. Está el norte de Galacia y el sur de Galacia. ¿Ok? Y Pablo lo escribió la carta a los Gálatas de Éfeso, de por acá. Pero cuando tú lees este libro, te explica el culto imperial en toda esa área. Habían 176 altares imperiales. 176 altares imperiales. Muy importante entender, porque en el primer siglo, adorar al emperador, era el culto al emperador como divino. Se hacían sacrificios para el emperador y se cubrían la cabeza en público o cuando hacían el culto. Que entonces eso nos ayuda a entender 1 Corintios 10. Cuando Pablo está hablando acerca, si te cubres la cabeza trae vergüenza, que eso es algo que no debes hacer, está hablando en el contexto de Corintios, en la ciudad de Corinto, porque se adoraba al emperador en los altares y se cubrían la cabeza. Quiere decir que si un judío o un creyente en Yeshua se cubría la cabeza para orar o profetizar en Corintios, hubieran pensado que él estaba adorando al emperador. Pero los judíos tenían acceso a adorar al Dios de Israel en la sinagoga, no en el público, en la sinagoga. ¿Ok? Entonces esto es sumamente importante. También se encontraban 174 templos imperiales. Altares imperiales, templos. Esto es importante porque entendemos el problema. Entonces podemos entender las cartas de Pablo. Habían 176 sacerdotes imperiales.
en Asia Menor nada más. No estamos hablando de Roma, no estamos hablando de Grecia. Y también hay lugares, 176 lugares donde hacían culto imperial. Así que, por favor, adquieran este libro, Ritual y Poder. Para los que hablan inglés, por favor, consideren este. También hay un libro que es muy bueno y se encuentra también aquí en Logos. Se llama Divine Honors for the Caesars. ¿Ok? By Bruce Winters. Muy buen libro. Te habla acerca del culto imperial y el honor divino de los César. Y te va a ayudar a entender el contexto de por qué a Yeshua le dicen que él es el hijo de Elohim. Le va a decir que él es el que da la paz del mundo. Va a decir que él es Emmanuel. ¿Por qué nació un nacimiento milagroso? Esas cosas es un contraste con la propaganda en contra la propaganda de Roma en el culto imperial. Como está haciendo un contraste. Este otro libro para Jerome Neary y Eric Stewart. Muy importante. The Social World in the New Testament. El mundo social del Nuevo Testamento. Oh my God. Este libro es espectacular. Porque te habla acerca de lo que es honor y vergüenza y la estructura social de las castas. Que habla el libro de Gálatas. Capítulo 2 al 4. Te menciona un vocabulario específico que tiene que ver con el contexto cultural del estatus y las castas de Roma y cómo eso influenciaba al evangelio y por qué muchos de los creyentes todos eran de las castas de los que eran los plebios, la mayoría de las personas en las castas del evangelio, la mayoría de las personas en el evangelio provenían de las castas y la mayoría de las castas eran de los esclavos y los libres, algunos plebios y muy pocos patricios, ¿ok? Y este libro te explica el aspecto cultural. Si quieres saber acerca de lo que es el culto imperial, este libro es Religious Context in Early Christianity. Está hablando de la guía al Greco-Roman Religions, las religiones greco-romanas. Mire, hermano, le voy a decir algo. La educación del contexto del primer siglo te va a facilitar tanto. Cuando tú lees un versículo, lo vas a decir, ok, ya entiendo quiénes son, por qué fue escrito, dónde fue escrito, cuándo fue escrito y el por qué. Okay. Este libro es importante, no he podido leerlo completo, pero he leído por lo menos 4 capítulos y te digo, es espectacular. La información que tú adquieres en este lugar nos enseña a nosotros el por qué Pablo escribía de una forma que escribía. Esta serie de libros bien interesante, escrito por Malina, The Social Science Commentary. Y me gusta porque son las cartas de Pablo y está condensado y te habla acerca de The Fortress Press. Fortress Press es una línea de educación sumamente alto en conocimiento y las personas que escriben con ellos tienen que ser validados como verdad. No, mire, interesante que las personas que escriben eso muchos de ellos son cristianos, pero la información está basada en información válida, arqueológica, cultural, validada, ¿no? Sus conclusiones al terminar son completamente opuestas a lo que están diciendo. Eso ocurre con todo lo del antiguo Medio Oriente que tengo aquí atrás. Yo leo algunos libros y digo, wow, la información, cuando la encuentran, la validan, la escriben, la conectan con la Torá, dicen todo eso, pero la conclusión al final, él termina enseñando algo completamente opuesto. Pero ya esa es la conclusión del escritor para justificar que aunque él presentó algo que se valida para la Torá, pero la conclusión es defendiendo su denominación. Entonces nosotros no podemos, yo no me interesa la conclusión de él allá basado en su denominación. A mí me interesa la información validada. ¿Ok? Esto no nos hace inteligente a nosotros. Esto nos ayuda a validar información para poder presentar al pueblo un contexto acerca de lo que nos ayuda a nosotros a vivir nuestra vida cotidiana. Este es el libro más importante, que es la Biblia. Pero vamos a estar claros, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Ustedes no viven en Galacia. Yo no vivo en Galacia. Ustedes no hablan latín, ni yo tampoco. Entonces necesitamos estos recursos para entender. Este libro yo lo pude leer en 12 días cuando fui a Sudáfrica. Y te digo algo, no podía dejar de leerlo. Y es un libro muy importante. Backgrounds of Early Christianity by Everett Ferguson, the third edition. La tercera edición.
Y lo que te ayuda a estudiar es el contexto de lo que es el culto imperial en Roma y en Asia Menor. ¿Ok? Tiene todos los temas que yo te estoy hablando en un libro. Así que si usted no quiere estudiar todos esos libros, no tiene que hacerlo. Este libro le ayuda, con este puede aprender un poquito de todos esos temas. Y así que si no puede conseguirlos todos, consiga este. Y este le va a ayudar a entender ese contexto sin tener que invertir todo ese dinero en todos estos otros libros. Otro libro que me gustaría que ustedes consideraran se llama Pablo y el Imperio, la religión y poder en la sociedad imperial de Roma. Okay. Este libro también es muy bueno y muy importante para el contexto y como ven lo he podido leer unas cuantas veces y me ayuda mucho a entender estas cosas. Y por último, por hoy, se llama Patronage in Ancient Society, patrocinio en la antigua sociedad. Yo he enseñado acerca de patrocinio y clientela, pero este libro se especifica acerca de lo que es el tema de lo que es patrocinio y lo que representaba en el antiguo mundo. Muy importante entender lo que es patrocinio y clientela, porque Yeshua utilizó ese vocabulario. Ok, todo esto para introducirles a ustedes la importancia del contexto. Contexto. Cuando nosotros comenzamos a entender el contexto, la Biblia tiene sentido. Cuando tratamos de interpretar la Biblia a través de los binoculares o los filtros religiosos, trae confusión. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tratar ¿cómo se dice? De definir en esta línea de estudios el libro de Gálatas. Ok. Vamos a comenzar con nuestras notas. Y no quiero alargarme mucho hoy porque lo que quiero es hacer una introducción básica para crear en ustedes la sensación de que, wow, tenemos que estudiar algunos temas. Yo voy a citar algunos temas de importancia para considerar antes de entrar a la Biblia. ¿Ok? Ya yo tengo muchos de estos estudios ya hechos en teshuva.tv bajo fundamentos, que es mis estudios semanales los miércoles a las 10 de la mañana. Cualquier persona que quiera inscribirse a eso, por favor, me deja saber o a Joaquín para poder ingresarlo al estudio de Telegram y poderlos incluir al GoToMeeting y poder entrar gratis para eso, ¿ok? Pero lo que quiero hacer es esto. Yo quiero poner unos puntos, no tengo ni PowerPoint, quiero poner unos puntos en las notas que yo pude hacer para estudiar basado en todos estos libros. Lo que necesito que ustedes, cualquier punto de interés, vayan a teshuva.tv, a fundamentos, y ahí lo pueden ver el estudio. Agarran sus notas y después podemos hacer preguntas y respuestas basado en esas notas los miércoles en la mañana. Y cuando tengamos una base fundamental ya establecida, entonces podemos entrar ahora al texto. Porque ahora ustedes van a tener el conocimiento de unos puntos básicos dentro del contexto de Gálatas, para yo no tener que seguir explicando lo mismo, ¿ok? Así que pienso que va a ser un estudio de unas cuantas semanas, porque no quiero apresurarme con esto, quiero ir directamente al grano. Ok, primero, ¿justificados por la Torá o por fe? Esa es la pregunta principal. Cuando una persona nos habla acerca de la Torá, lo primero que es, no, yo soy justificado por fe. Pero es que la Biblia apoya eso. ¿Ok? Pero una de las cosas que tenemos que considerar es la importancia de un convenio. El convenio trae bendición cuando obedecemos lo que es el convenio. Por ejemplo, si usted compra un automóvil y da un pago, después tiene que tener una mensualidad. Usted firmó un contrato de que usted va a pagar el banco. El banco le va a facilitar el dinero a usted para que usted pueda tener su automóvil. Pero usted tiene que hacer un juramento a través de una firma. Por cierto, usted tiene que tener crédito. Quiere decir que ahora mismo el banco se convierte en su patrón. Y usted es el cliente. Usted tiene que ahora estar agradecido con el banco por facilitar de un recurso que usted no tenía. Le dan crédito. Ese crédito le da ayuda para recibir un recurso que usted necesita. De ese recurso usted va a ayudar a otras personas. Usted va a ayudar a su familia, a sus amigos, lo que sea, comer lo que sea.
usted lo que tiene que hacer ahora es ser recíproco con el patrón, el banco, y pagar la deuda que tenía. Si usted no paga la deuda, entonces el banco le envía una carta diciendo, usted me tiene que pagar. Está en el contrato. Si usted no paga, le manda otra carta. Si usted no paga o llama y dice, mira, no puedo tener los pagos, me puede dar una extensión. El patrón extiende gracia. Le da gracia. Y dice, ok, te voy a dar un mes. Perfecto. Si usted no paga después del mes, ahora el banco hace un caso legal en contra suyo. Ahora le pone su crédito ¿en qué? En peligro y lo lleva a una oficina de créditos para que allá se encarguen de este problema entre el banco y usted. O el patrón y el cliente. Si usted no paga su deuda, entonces el banco puede tomar una demanda o quitarle el recurso que le facilitó con la gracia que le dio. ¿Me están siguiendo? Ese es el evangelio. Justificación es por fe. Pero ¿qué es lo que representa la palabra justificar? Justificar no en el contexto de hoy día. Estamos hablando en el contexto cuando Pablo habló de esto. Estaba en el contexto de un juicio. Sabemos que para entender esto ahora tenemos que ir a Génesis. En Génesis, allí vemos nosotros como Adán, la humanidad, fue expulsada del espacio sagrado que es el Edén. Entonces, desde el momento que Adán o la humanidad fue separada de la presencia de Dios, ahí comienza el proceso de redención, de reconciliación, de restauración a la humanidad con Dios, para que entonces el libro Apocalipsis en los últimos capítulos tenga la finalidad o la restauración completa cuando Elohim pueda morar con nosotros de nuevo, porque esa siempre fue la función de Dios, morar con la humanidad. Eso es lo que quería en Génesis, pero el pecado nos separó del espacio sagrado del jardín. Entonces, el Eterno, como sabe que hay un problema, que hay una separación, hay una deshonra, hay un exilio que trajo la muerte. La humanidad tiene que pagar por la deuda. El patrón te dio todo. Nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Ok. Entonces Israel se convierte en el agente que cambia la situación. Por eso es que el banco le envía a la querella o el caso a una oficina específica para que ellos sean el agente de reconciliación. Pablo se considera ese agente especial que es el mediador del convenio. Sabemos que Yeshua es el mediador del convenio, sabemos eso, sí, pero Pablo también, o usted, o yo, cuando vamos y hablamos a una persona acerca del evangelio, le estamos dejando saber a ellos que hay una forma de reconciliación entre la humanidad con Dios, que esa persona puede ser restaurada al reino de Elohim para que Elohim pueda morar con él de nuevo. Se llama un agente de cambio, a change agent, ¿ok? Ese es el intercesor, el que hacía intercesión por esa persona. Okay. Israel es escogido para que sea ese agente a las naciones. Okay. El mensajero real. Israel desobedece. También Israel es exiliado. Es expulsado de la tierra. Se encuentra que está muriendo entre las naciones. Y ha sido dispersado entre las naciones por el gran jardinero. De repente, el Mesías ahora toma la batuta de dirección y dice, ok, yo voy a restaurar tu nombre, yo voy a restaurar tu convenio, yo voy a traer la justicia que tú estableciste desde el principio y yo voy a traer honor a tu nombre, ¿cómo? A través del orden del templo que debe ser. Yeshua viene y se convierte en el mediador del gran patrón, ¿ok? Y él facilita lo que es justificación a través del trabajo de Yeshua. Entonces, si entendemos el tema principal de la carta a los Gálatas, entonces el argumento en contra de la Torá se termina. Voy a repetir eso. Si entendemos el tema principal del libro de Gálatas, el argumento en contra de la Torá termina. Porque el contexto del libro de Gálatas o el tema principal del libro de Gálatas es que Elohim
está trayendo reconciliación y te está justificando a usted y a mí por fe en Yeshua para regresar al convenio que es la Torá, para recibir la herencia, para recibir la bendición, para recibir la ciudadanía. Ser reconciliados al reino para que el reino pueda reconciliar a toda la humanidad, para que toda la humanidad fuera restaurada al espacio sagrado, para que entonces el milenio venga, para que entonces la paz venga, para que entonces el Creador pueda morar con nosotros. Si estudiamos el tema principal del libro de Gálatas, todos estos argumentos se van. Ok, entonces, lo primero que tenemos que preguntar a una audiencia que nunca ha escuchado este contexto es, cuando te hablan acerca del libro de Gálatas, le hace la pregunta, hermano, ¿cuál es el tema principal del libro de Gálatas? ¿Salvación, restauración, redención o santificación o justificación? Él tiene que escoger uno de esos 5. Y te voy a dar un dato. La mayoría de las personas del sistema religioso, y no digo esto en arrogancia, sino como tengo el privilegio de viajar mucho, pues siempre el libro de Gálatas entra a la conversación. Y yo solamente le hago esta pregunta. Y ellos nunca me pueden contestar exactamente. Ellos asumen que es salvación. ¿Ok? Pero el tema principal del libro de Gálatas es justificación por fe. Entonces, ¿dónde fue escrito el libro de Gálatas? El libro a los Gálatas se escribió en Anatolia. Anatolia es Asia Menor, que es Turquía hoy día. Pero específicamente desde Éfeso, de la ciudad de Éfeso, que es muy importante. Entonces se encontraba también en ese tiempo lo que era el norte de Galacia y el sur de Galacia. Ahora tenemos que preguntar a cuál sector de los dos Pablo le enseñó. Porque Pedro iba a uno, pero Pablo le enseñaba al otro. La fecha, cuando el libro de Gálatas fue escrito. La fecha es entre el año el año 52 al año 56. Hay un poquito de discusión si fue el 52 o el 54 o el 55 o 56. Pero mira qué interesante. El Mesías muere en el año 30 y resucitó el año 30 de la era común. Del año 30 al año 52, cuando la carta a los Gálatas fue escrito, son 22 años. Entonces la pregunta que usted se tiene que hacer es, wow, pero quiere decir que los gentiles no entraron en realidad de lleno al evangelio hasta casi 20 años, 22 años después Yeshua muere y resucita. Entonces, ¿cómo vivía? Ahí entra la pregunta, ¿cómo vivían los judíos o los creyentes en el primer siglo entre el año 30 al año 52? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuál era el idioma? ¿Cuáles eran sus observancias? ¿Qué libro estaban leyendo? Porque el evangelio no había sido canonizado. Quiere decir que la carta a los Gálatas no existía. La carta a los Hechos tampoco existía. La carta de Corinto tampoco existía. Entonces tenemos un problema muy grande, hermanos. Estamos diciendo que la Torá no es para nosotros, pero cuando entendemos el contexto histórico de las cartas de Pablo y las cartas del Evangelio, muchas de estas cartas no fueron canonizadas hasta después que el templo fue destruido. No, le fueron puestas juntas como una Biblia mucho tiempo más tarde, ¿no? Pero las cartas fueron escritas mucho tiempo más tarde, después que Yeshua murió y resucitó. ¿Qué libro leían? Leían la Torá, Salmos, profetas, los escritos. En otras palabras, el único libro que tenían disponible era el Tanaj. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo pueda establecer una congregación si no tiene el libro que el Mesías vino a restaurar, que es el convenio, para que la humanidad fuera restaurada? Una pregunta que se tiene que hacer. Entonces, tenemos nosotros aquí un punto histórico muy importante. La fecha nada más nos ayuda a entender a nosotros de que hay un tiempo y un lapso de tiempo en la historia de 20, 22 años en la cual el estilo de vida y la vida de los creyentes en el primer siglo era completamente judía, hebrea. Las observancias, todas hebraicas. Ellos no se tenían que preocupar por los gentiles, porque hasta ese momento los gentiles no tenían el completo conocimiento de la Torá. Ahora sabemos que Hechos capítulo 10, Cornelio
sirve como un precedente legal para más tarde el conflicto en Hechos 15 que viene a raíz de Gálatas. Voy a repetir eso. Hechos capítulo 10, que tiene que ver con la historia de Cornelio, en referencia a Pedro hablando con él en Cesarea, se convierte en el precedente legal para más tarde el juicio que hicieron en Jerusalén los líderes de la congregación del concilio nazareno, ¿okay? En referencia al evangelio. Cuando Pablo subió a Jerusalén, ya habían pasado sobre 10 años, 20 años. Recuérdate que Pablo se fue 14 años. ¿Okay? Estuvo mucho tiempo fuera. En el tiempo que él estuvo fuera, Cornelio entra al evangelio. Las buenas nuevas. Ahí es donde comienza el mensaje. El evangelio es para todas las naciones. Las buenas nuevas de la Torá. El árbol de vida es para todas las naciones. Entren, vengan con nosotros. Pero hubo un lapso de tiempo en la cual Pablo estaba enseñando en las naciones y Cornelio estaba en el evangelio y la congregación era completamente judía, con toda su observancia. Subían al templo, comían kosher, guardaban las fiestas, seguían el calendario que se había establecido por el Sanedrín de acuerdo a la Torá en Deuteronomio capítulo 17 y Levítico 23 y todos los capítulos que habla acerca de los tiempos sagrados. Entonces nosotros leemos la Biblia, leemos un capítulo y esto es lo que a mí me molesta y lo digo con toda confianza. No que en Gálatas dice algo, no que en Efesios dice esto, no que en Colosos dice eso, no que en esto dice esto otro. Hermanos, estamos tomando cartas fuera de contexto, fuera de su lugar contextual para establecer una doctrina. Eso no se debe hacer. ¿Ok? Porque causa confusión. Ahora, si entendemos el problema en la carta a los Gálatas, la cultura era más o menos la misma en todo el imperio. Quiere decir que hay unos temas principales que eran consistentes en todo el imperio romano. Culto imperial, patrocinio y clientela, honor y vergüenza. Todos estos temas eran común para todo el imperio romano. Entonces, ahí es cuando tenemos que también considerar quiénes eran los emperadores en el tiempo del evangelio. Porque basado en quiénes eran los emperadores y su mentalidad hacia los creyentes, podemos ver cuál es el conflicto en las cartas. Si leemos el libro de Apocalipsis en el tiempo de Juan, pudiéramos decir que Nero pudiera caer bajo en ese, como si fuera el antimesías, o Vespasiano en el tiempo del evangelio. Entonces, hay diferentes tipos de emperadores que tomaban decisiones unilaterales que la cual afectaba a los creyentes. Pero si no conocemos quién es el emperador en el tiempo de la carta, no vamos a entender por qué Pablo está hablando en ese contexto. Porque el emperador tomaba decisiones que afectaban a la comunidad en total. Entonces, fue Augusto César el que hizo a Galacia en una provincia romana. ¿Quiénes eran los Gálatas? Vamos a hablar acerca de quién eran las personas. Los Gálatas eran una multitud mixta de personas que vinieron de Gaul, que hoy día se convertiría como los que son de Alemania, europeos, ¿okay? Que ellos los consideraban como bárbaros. Y hubo una gran guerra en Asia Menor en la cual muchos de ellos bajaron del norte de Europa y conquistaron esas áreas. Después hubo una guerra en contra Roma y Augusto César conquistó esa área y lo hizo una provincia romana en el año 25 antes de la era común. 25 antes de la era común. ¿Okay? Entonces, para entender esto un poquito más, el tiempo de Pablo, vamos a estudiar quién era Claudios, el emperador de Roma, y Nero, durante el tiempo de la carta de los Gálatas. En el año 52 al 56, busquen en la historia quién era Nero y Claudios. Y eso te daría una idea de entender la atmósfera romana que estaba ocurriendo en ese tiempo que afectaba a los creyentes en Roma, en Grecia y en Asia Menor, en esos tres lugares principales. Okay, especialmente el tiempo de Nero, que ese tipo era un animal. Okay. Ahora, estos son los temas que yo quiero que consideremos antes de estudiar el libro de Gálatas. ¿Están listos? Apunten. 1. Culto imperial.
Estudiar la importancia, por lo menos tener una base simple de lo que era culto imperial en el primer siglo. ¿Ok? Recuérdense que muchos de estos estudios ya yo los tengo en teshuva.tv. Así que pueden ir a Fundamentos y lo buscan y lo pueden ver para tener una base principal. Esa es tu tarea. Vamos a estudiar juntos. Muchas personas me preguntan, wow, Rico, pero wow, ¿cómo tú conectas estas cosas? Bueno, hermano, porque tengo que estudiarlo. Y gracias al Eterno, pues me puedo recordar y puedo conectar estas cosas. Pero eso no se aprende de noche a la mañana, se toma tiempo. Y estoy compartiendo en la forma que yo lo hago para que usted lo pueda hacer. Por ejemplo, ¿usted nunca ha considerado el libro de Marcos en el contexto de bajo César? El libro de Marcos, escrito en el contexto de culto imperial. Bien interesante. Anyway, continuamos. Segundo tema. ¿Quiénes eran las personas que causaban el problema? Porque Gálatas capítulo 1, lo voy a leer aquí rapidito. Gálatas capítulo 1, te dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir el evangelio diferente. Que no hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quienes quieren pervertir el evangelio del Mesías. Quiere decir que hay personas infiltradas creando caos. ¿Quiénes eran esas personas y cuál era el problema? Porque Hechos 15 nos dice quiénes son. Si conectamos Hechos 15 con el libro de Gálatas, se convierte bien fácil el problema. Hechos 15 nos dice cuál es el problema del primer siglo. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Salvación por la circuncisión. La Biblia no apoya eso. La circuncisión es la señal del pacto. ¿Ok? Pero hay 3 métodos de circuncisión en el judaísmo. 3, Peria, Metiksa y Hatafat Dambrit. Para 3 diferentes tipos de personas entrando al reino. Peria es cuando se hacía circuncisión al miembro. Metiksa es cuando a un niño de 8 años le hacen circuncisión. Peria y Metiksa es cuando se chupa el miembro y después escupe, que eso no lo encuentro en ningún lugar en la Biblia. Y vemos Hatafat Dambrit, que es una incisión al miembro cuando ya tiene circuncisión, pero no es de acuerdo a la estipulación rabínica, ¿no? Pero lo interesante es que en el primer siglo la circuncisión era una abominación para los griegos. Y la historia nos dice a nosotros que habían judíos que revertían la circuncisión para poder entrar a los gimnasios que eran desnudos. Entonces, los creyentes en Yeshua, que eran fariseos, eso es lo que quería leer y no lo leí. En Hechos capítulo 15, versículo 3. 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuáles de los fariseos? Dice, que habían creído, quiere decir que habían fariseos que creyeron en Yeshua. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces ahí entra el problema. Esos son los que están perturbando a los creyentes en Gálatas porque le están pidiendo que hagan algo que la misma Torah no apoya. Porque está hablando acerca de circuncisión para salvación. La circuncisión es un acto de obediencia para ser incluido al reino como señal del pacto. La salvación es el regalo del rey. Por eso es que Pablo habla acerca de somos salvos por fe. Porque es un regalo del rey. Por nuestra fe en él. Pero eso no quiere decir que la circuncisión no es válida. Ya cuando yo recibo la salvación y la bendición de la salvación como un regalo del rey, de mi patrón, yo digo, patrón, ¿qué tengo que hacer para encontrar gracia delante de usted? Y yo empiezo a leer la Torá. Y la Torá me explica quién es el creador en el libro de Génesis.
La Torah me explica quién es el que redime en el libro de Éxodo. El Eterno me explica en número de números quién es que me apoya, el que me protege, el que me suple las necesidades. En el libro de números, cuando estamos en el desierto, el libro levítico me explica cómo y quién es el que nos debemos adorar y cómo debemos de venir delante de él. Y el libro de Deuteronomio nos enseña cómo nosotros vamos a responder y cuáles son los mandamientos cuando entramos a la tierra prometida. Entonces ahí comienza la circuncisión del corazón. El Eterno nos extiende justificación. Dice, esos gentiles creen en mí, están justificados, están en mi reino, pueden entrar al reino para que ellos sean santos como el pueblo. Pero para pertenecer al reino hay unos mandamientos que ellos tienen que guardar para obediencia y para que ellos se conviertan en los testigos de quién yo soy en la tierra. Pero una persona que comienza en la Torá no está preparada para tener el yugo completo de la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Hechos 15? Dice, no hay problema. Vamos a comenzar con los conceptos básicos. Que se mantengan fuera de adulterio, fornicación. ¿Ok? Y lo que es ahogados, comida limpia, adoración a dioses, con comidas sacrificadas a ídolos y también adulterio o idolatría, ¿no? Entonces son de naturaleza moral. Ahí donde entra la importancia de entender lo que es la pureza moral y la pureza ritual. Los que estaban bajando de Jerusalén están tratando de imponer pureza ritual a un pueblo en un mundo inmoral. Voy a repetir eso. Los hermanos que bajaban de Israel, de Jerusalén, estaban imponiendo pureza ritual a un mundo inmoral. Y Pablo le está diciendo, vamos a comenzar con educándolos cómo ser moralmente puros, porque esas personas en Gálatas, en Asia Menor, es posible que nunca suban a Jerusalén. Cuando tú subes a Jerusalén, ahora lo moral y lo ritual se combinan y tienen que tener a la par. Porque tú no puedes estar ritualmente impuro cuando subes al templo. ¿Ok? Pero si tú estás ritualmente puro y moralmente impuro, tampoco Dios lo acepta. Porque si tú eres una persona idólatra o adúltera, tú no puedes tener acceso a los santos. Por eso es que la penalidad de la muerte en la Torá por adulterio y idolatría. Porque eso separa de la presencia de Dios. Entonces, Pablo está haciendo un argumento legal a favor de los gentiles. Muchachos, esta gente nunca va a ir a Jerusalén. Ellos no pueden estar ritualmente puros todo el tiempo, pero pueden estar moralmente puros. Vamos a comenzar que se abstengan de estos puntos principales, para que moralmente el Eterno los acepte a ellos en un mundo completamente impuro, moralmente. Ahora, cuando suben a Jerusalén, a las fiestas, ya que son moralmente y después tienen circuncisión porque quieren entrar al templo, ahora están ritualmente completamente puros. Espero que haya tenido sentido eso. Pero para entender ese versículo y quiénes eran las personas que traían el conflicto, tenemos que entender el segundo tema, que es casa de Shammai o la casa de Hillel. Y los 18 edictos de Shammai. Shammai era el presidente de Sanedrín entre el año 10 al año 30. 20 años. No era el presidente, perdón. El vicepresidente de Sanedrín. A él nunca se le permitió ser el presidente. ¿Okay? Cuando Shammai muere, en el año que Yeshua muere y resucita, ese año Shammai muere. ¿Quién tomó la dirección de Sanedrín? Gamaliel. Gamaliel viene de la casa de Hillel. Yo tengo un libro que se llama... Aquí está. Un momento. Y regreso. Este libro. Muy importante. Como usted ve, lo he leído unas cuantas veces. Se llama Jesus the Pharisee, Jesús el Fariseo, de Harvey Falk. Un rabino. Especialmente importante este libro. ¿Okay? Porque te explica un rabino ultra ortodoxo defendiendo a los creyentes en Yeshua. Y él está hablando de Yeshua y está diciendo que Yeshua no estaba en contra de la Torá, ¿okay? Sino que él estaba en contra de los edictos de Shammai que no permitía a los gentiles entrar al reino.
Recuérdate que Israel se supone que sea el agente de reconciliación de las naciones. Pero estos 18 edictos de Shammai estaban cerrando la puerta al evangelio, a las buenas nuevas, a la humanidad. En otras palabras, Yeshua muere, resucita, buenas nuevas. La justicia de Dios ha sido restaurada. Toda la humanidad puede entrar al reino de nuevo. Toda la humanidad puede entrar a Israel para ser partícipe de la promesa de reconciliación. Pero Shammai dice, no queremos a más nadie. La Torá es solo para mí. Y los gentiles por allá que se mueran. Los gentiles, si quieren entrar, le vamos a hacer la vida imposible. No, porque hemos sido atacados por los babilónicos, por los egipcios, por los asirios, por los romanos, por los griegos. Y no queremos que ellos entren, porque son gente mala. El helenismo nos ha quitado nuestra identidad, que eso sí lo entiendo. Pero cerraron las buenas nuevas del evangelio de reconciliación. Y al revés, Israel se mezclaba con ellos en vez de en las naciones entrar a Israel. ¿Por qué las naciones no querían entrar a Israel? Porque en ese momento la casa de Shammai estaba tratando de imponer, ¿cómo se digo? Estaba tratando de imponer un estilo de vida de pureza ritual a la vida cotidiana fuera del templo. Voy a repetir eso. El problema por qué la casa de Shammai estaba teniendo tantos problemas, ¿okay? Era porque ellos querían imponer, para proteger la identidad de Israel en contra del helenismo. Ellos estaban tratando de imponer la pureza ritual que se requería para entrar al templo. Lo querían imponer en todos lugares del reino, en todos lugares de Asia Menor, en todos lugares de Roma. Eso crea una separación tan grande que nadie puede entrar. Pero si tú estableces al principio, no estamos hablando si vas al templo, estamos hablando de una vida cotidiana. Si tú estableces lo que es pureza moral primero y aprendiendo las purezas rituales mientras maduras en la Torá, entonces la persona puede crecer en el evangelio, puede crecer en la observancia de la Torá y no se intimida, entonces no cae en religión, sino cae en un estilo de vida de acuerdo a la Torá. Tercer tema que es importante que entendamos. Castas del Imperio Romano. Las castas del Imperio Romano. Saber cuáles son las castas. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 2, en los últimos versículos, o el 3, no recuerdo cuál es ahora mismo, que no hay ni judío ni griego, ni extranjero, nada de esas cosas, sino somos unos en el Mesías. Aquí dice el versículo 28 del capítulo 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran los esclavos, los libres, las mujeres y el hombre, el judío y el griego? Esas son las castas del primer siglo. Si no entendemos las castas del primer siglo, no vamos a entender ese versículo. Se encontraban los esclavos. No tenían esperanza, no tenían derecho, no tenían honor, no tenían herencia, no tenían ciudadanía, no tenían nada. Estaban los libres. Libres compraban su libertad, pero estaban sujetos a su amo, no eran ciudadanos romanos. No tenían ningún derecho. Después se encontraban los plebios, ciudadanos romanos de pocos recursos. Muchos de ellos no tenían mucho dinero, no tenían tierras, eran ciudadanos romanos, pero no tenían el honor que un patricio tenía. Los patricios eran el 1% que dominaban todos los recursos. Tenían las tierras, tenían las fincas, tenían todas estas cosas. Los ecuestrianos y también tenemos los senadores. Ya son unos niveles más altos. Esas castas y cómo funcionaban en el primer siglo. ¿Qué significaba también en el primer siglo homus novus? ¿Quiénes eran hombres nuevos? Un nuevo hombre. La palabra nuevo hombre tiene que ver con un contexto legal que Pablo utilizó para tratar de enseñarle al pueblo gentil de bajos recursos, de las castas bajas, como el Elohim de Israel, no hace parcialidad con nadie, sino que él acepta a toda la humanidad, siempre y cuando esa humanidad se sujeta al convenio, obedece las condiciones del convenio y representa a Elohim del convenio con honor y con justicia. El cuarto tema, patrocinio y clientela. Voy a repasar. 1. Culto imperial. 2.
la casa de Shammai y la casa de Hillel. 3. Castas del primer siglo o del Imperio Romano. 4. Patrocinio y clientela. La importancia del patrocinio y clientela dentro de todo esto. 5. Reciprocidad y su mensaje de la importancia de reciprocidad en el primer siglo. Tú puedes ver lo que es reciprocidad en todas las cartas de Pablo. ¿Okay? El pueblo hoy día en el Evangelio no somos recíprocos. Y no quiero entrar en ese tema, porque para mí me frustra el ver cómo el pueblo de Elohim no es recíproco con los hermanos que trabajan para el pueblo. ¿Ok? 6. Honor y vergüenza. La importancia de lo que es honor y vergüenza en el primer siglo es sumamente importante, hermanos. ¿Ok? Estos temas no podemos descartarlos. Porque Pablo está hablando en el contexto de gloria, la gloria de Dios. Porque todos hemos sido, ¿cómo se dice? We have all fallen out of the glory of God. Todos hemos caído de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos caído de la doxa, del honor de Dios. Obvio, desde Génesis, cuando Adán estaba en la presencia del Eterno y no había pecado, él estaba en la perfecta gloria de Elohim, en el honor de Dios y no tenía vergüenza. Cuando él pecó, cayó en vergüenza, cayó desnudo. Quiere decir que la palabra desnudez es una expresión idiomática para una persona que está en en un pecado moral o ritual que lo separa de la presencia de Dios. 7. Comidas en comunidad. El rol de... A ver si encuentro el libro aquí rapidito. De lo que es comer con una persona cuando la comida es sacrificada a los ídolos. Food offered to idols. Comidas dedicadas a ídolos. ¿Y qué te representa eso? ¿Por qué esto es importante? Porque este es el problema del libro de Gálatas. El problema del libro de Gálatas es que Pablo tuvo un problema con Pedro porque le están imponiendo algunos requisitos rituales a los gentiles en la dispersión y no lo están tratando con equidad y los están avergonzando. ¿Okay? Voy a repasar. Culto imperial. Castas del primer siglo. Casa de Shammai y Hillel. Patrocinio y clientela. Reciprocidad. Honor y vergüenza. Comidas de comunión. En este caso estamos hablando de comida. Por ejemplo, en Imperio Romano, si usted es un ciudadano, yo te invito a mi fiesta, a mi casa. Yo tengo como un patrón de darte algunos recursos. Primero, comida dedicada a los ídolos. Vino dedicado a los ídolos. Y también entretenimiento. Eso significa que yo puedo, si tú eres ciudadano romano, en la ley romana, por eso fue que te cité este libro, Prostitución y Sexualidad en la antigua Roma, porque en las leyes romanas, un hombre ciudadano romano podía acostarse con una mujer, siempre y cuando, aunque él esté casado, siempre y cuando la mujer no sea ciudadana romana. Si es una esclava o una mujer libre, podía tener sexo con ella. O con un hombre, por cierto. ¿Ok? Entonces, si te invitan a un lugar donde van a hacer una fiesta y un banquete, tú tienes que someterte ahora a lo que es el patrón que te invitó. Estás ahora entrando en fornicación e idolatría. Por eso es que los judíos no comían con cualquier persona. Hasta este día no lo hacen. ¿Ok? Entonces, tenemos todos estos... Y el último es entendiendo pureza moral y pureza ritual. Por último, voy a seguir repitiendo aquí. Quiero que lo escriban. 1. Culto imperial. 2. La casa de Shammai y Hillel. Los 18 edictos de Shammai. 3. Las castas del Imperio Romano. 4. Patrocinio y clientela y la importancia de eso en el Imperio Romano. 5. Reciprocidad y la importancia de ser recíproco en el primer siglo y en la Biblia. El rol de honor y vergüenza en las Escrituras. 7. Comidas en comunidad y qué representaba eso en su contexto del primer siglo. 8. Entendiendo lo que es pureza moral y pureza ritual. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, lo voy a dejar ahí, pero quiero que consideren que cuando estudian el libro de Gálatas, hay un contexto muy importante para poder comenzar nuestro estudio. Tenemos que considerar a Pablo como un abogado de migración,
haciendo un caso a favor de los gentiles. Y te voy a dar aquí un versículo que considere. En Hechos capítulo 10, aquí hay un versículo que es bien importante que entendamos. Capítulo 10, versículo 28. Yo quiero que usted ponga atención a esto. Mira lo que dice. Aquí si no entendemos Shammai y Hillel, no vamos a entender este versículo. Y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué era abominable? Porque él comía comidas impuras. Porque él tenía pecado moral. Porque él estaba fuera del convenio. Entonces Pedro, si iba a Cesarea, cerca del mar, y entraba a esa ciudad que era completamente culto imperial romana, dedicada a César por Herodes, él hubiera estado ritualmente impuro para poder entrar al templo. Si hubiera comido comida con ellos, con los regulares en la ciudad de Cesarea, él hubiera comido comida dedicada a ídolos y Pedro cae bajo Avodat Zará, que es idolatría, porque la comida y la religión estaba combinada. Hoy mismo con el Islam y la comida halal. ¿Ok? Entonces, mire, los otros días yo fui a un restaurante que no decía que era árabe, sino que entramos y la señora era de Morocco y el señor era un árabe de Israel. Entonces nosotros preguntamos, ¿la carne es halal? Y supuestamente era halal. Pues nosotros no comimos carne, pero comimos hummus, porque eso no es carne, eso no es dedicado a Alá, es la carne dedicada. El pescado no es dedicado a Alá, es la carne dedicada a Alá. ¿Me están siguiendo? Entonces, por eso es que yo no voy a algunos restaurantes. Porque si la carne es dedicada es halal, no puedo comer carne allí. Ahora, yo entiendo que no hay otro Dios. Pero si una persona me ve, yo estoy dando testimonio que yo sirvo al Dios de Israel. Entonces me ve comiendo comida dedicada a otro Dios. Entonces eso puede ser falso testimonio para el Dios de Israel, porque no me estoy separando para él. ¿Me sigue? Así era que se hacía en el primer siglo. En el primer siglo ellos podían comer con todos siempre y cuando no fuera comida o, en este caso, carne dedicada a ídolos. ¿Ok? Podían comer el pan, podían tomarse el vino, podían comer otras cosas, pero no podían comer la carne si estaba dedicada a los ídolos. ¿Ok? Tenemos que aprender estas cosas. Oye, entonces dice, vosotros sabéis que abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, a Pedro, mira lo que dice aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Es un vocabulario del templo en referencia a lo que es pureza ritual y pureza moral. Entonces tenemos que entender estos principios para poder tener un mayor entendimiento de lo que es la carta a los Gálatas. Ok, ya que yo hice la introducción de esta forma histórica, te di los recursos, he podido establecer una base de los temas que voy a estar cubriendo. Me gustaría que ustedes consideraran entonces esta información, que la estudien, para cuando comencemos con el libro de Gálatas capítulo por capítulo, podemos nosotros descifrar, entender el contexto en el cual la carta fue escrita en ese momento a la audiencia indicada, para nosotros aprender de ellos, pero no cambiar el contexto original. Contexto, contexto, contexto. Hermanos, que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por la oportunidad que me brindan de poder llegar a sus casas y poder compartir estas cosas. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, seamos abiertos de mente, seamos rápidos para aceptar y lentos para rechazar cosas que a veces no entendemos. Esto es un maratón, se toma tiempo. Y ya por lo que están viendo, estuve 1 hora y 9 minutos estableciendo una base de introducción de los temas que vamos a estar cubriendo en el libro de Gálatas. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por su tiempo y shalom.